Dicen una consulta de comenzar la clase. Sí, Brian, sí, sí. Este, ¿Qué grado de responsabilidad, digamos, tiene un agente, un despachante de aduana, en caso de que, digamos, una carga se le haga peritaje y, digamos, tenga, digamos, está mandando no sé, un motor o algo y tenga el dueño, digamos, le haya puesto otra placa a al, ¿qué se llama? Al motor. La aduana, Entonces, digo, la agencia despachante. sí, y el tramitador, digamos, el que hace los trámites de exportación, ¿qué grado de responsabilidad tiene en caso de que haya problemas, digamos, con la aduana? Porque hasta que yo sepa, hasta donde yo sé, digamos, eso es ilegal, digamos. Claro, es ilegal, pero no tiene ningún grado porque ellos reciben la documentación que le entrega el importador. Lo que va a hacer la aduana es comisar esa mercancía. ¿Sí? Claro. Ese motor lo va a comisar y nada, ahí se queda, pues, ¿no? Ya no le Ahí queda. devuelven. Claro, porque en realidad la agencia recibe documentación. Mientras la agencia no vea, perdón, o no haya una inspección previa, ponte que la agencia haga una inspección previa y sepa, porque el importador le ha dicho, bueno, está viniendo con otro número, entonces, y ha hecho una inspección previa y lo presente igual y sale un canal amarillo rojo y lo pillan, sí, ahí tiene responsabilidad porque estaba al tanto, ¿no? Pero Claro. mientras los contenedores o mientras la mercancía está en contenedor, se descarga, la agencia solamente recibe la documentación y se maneja en base a lo que dice la documentación. ¿Sí? Claro. Ahora, si pillan alguna cosa, si ellos hacen, la agencia despachante hace todos los trámites sobre su documentación, ellos han copiado copia fiel de lo que está en la factura comercial y está en empaque, ¿verdad? Ahora, si al momento de hacer o realizar la verificación se encuentra otra cosa, ya se hace el comiso, se cobra las contravenciones, pero eso ya es más al importador, porque los documentos lo ha presentado el importador a la agencia. ¿En qué lo sancionan? ¿En qué sancionan a la agencia? A la agencia generalmente se sanciona cuando emiten una partida arancelaria incorrecta. ¿Sí? De acuerdo a la mercancía, la agencia tiene que poner la partida arancelaria. Y eso, en ese aspecto la agencia tendría que pagar por mala apropiación de partida, pero tomando en cuenta igual que la agencia ha tomado la descripción que dice en la factura comercial, ¿verdad? Es auxiliar de la función pública en pocas las agencias despachantes y tienen sí responsabilidad compartida, pero ya en casos grandes, digamos, ¿no? Sí. Gracias, licenciado. Bien, entonces, como les decía, ya hemos concluido todo. Vayan ustedes repasando ya para su examen final. Hoy han ingresado más, que no veo, solo que estoy con 2 personas pasando clases. Se ha suspendido la evaluación de hoy y de acuerdo al ingreso, al taller que han ingresado a verificar, bueno, a ver el taller, perdón, de las 2 empresas, ya tienen las especificaciones en la plataforma. Sigan las especificaciones y suban su trabajo hasta las 10, 11 de la noche, me parece que lo puse, para que hagan su resumen, ¿ya? Vean las especificaciones, lean bien, ¿sí? No me leen las especificaciones. Bien, como les decía, ya hemos concluido todo, entonces prepárense para el examen final, que va a ser el 2 a las 12, ¿les parece? De 12 a 12 y media, ¿sí? Para que duerman Sí, hasta Listen. las 11 y a las 12 ya den su examen. Listen, ¿y no va a haber eximido? No, por el momento. Quiero ver el examen, digo, la presentación del proyecto final, ¿ya? Quiero ver el proyecto final y eso lo van a hacer el día jueves. Y bueno, en realidad no sería tan eximido, digamos, ¿no? Si presentan todo como corresponde, tendrían 100, ¿sí? Obviamente si tienen
Como tienen 95, yo lo voy a redondear a 100 a todos los que han presentado sus trabajos, su proyecto, de acuerdo a lo que he especificado. Entonces van a tener sus 100. ¿Ok? Se han presentado sus trabajos, porque muchos no han presentado. Y eso que somos pocos. Bien, entonces, como hemos concluido ya la parte de que nos tocaba de regímenes especiales, teníamos que ver el punto o la unidad 4, que es liquidación aduanera. Y bueno, tomemos en cuenta que es muy importante la liquidación aduanera, tenemos que conocerla, por lo menos para tener un conocimiento amplio respecto a esto, puesto que, como estábamos hablando con Brian, respecto a las agencias despachantes, son ellas que llenan la documentación o toda la liquidación dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera, ¿verdad? Porque a las agencias les entregan la factura, lista de empaque, certificado de origen, póliza de seguro si tiene, gastos portuarios, y de acuerdo a eso se hace la liquidación. Entonces vamos a ver ahora la importancia referente a esto y cómo se hace un ejemplo de liquidación, ¿verdad? Un ejemplo para que ustedes algún momento como asesores puedan informar o puedan ver ustedes cuánto una mercancía más o menos les puede salir cuando estén queriendo importarla, ¿no? Ustedes pueden hacer su análisis. Bien, voy a compartir entonces. Bien, entonces vamos a hablar un poco de liquidación aduanera. La liquidación aduanera o de tributos depende de las condiciones de venta de entrega de las mercancías. Muy importante los términos de comercio internacional, los famosos Incoterms 2020, del régimen aduanero que se aplica, qué tipo de régimen vamos a aplicar generalmente para una importación o para la liquidación de tributos, generalmente es el régimen de importación a consumo, ¿no? Bajo sus diferentes modalidades de suspensión de algunos tributos. Del régimen, del origen, perdón, del origen de las mercancías, hablamos de los acuerdos que tenemos y como íbamos comentando de la partida arancelaria que se va a ver más abajo, clasificación arancelaria. De acuerdo a esa clasificación arancelaria tenemos acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Comunidad Andina, Mercosur, AC22 que es con Chile, el acuerdo con Venezuela, AC47 con Cuba y el AC66 con México, ¿no? Dentro de eso está el origen de la mercancía para preferencias arancelarias y no el pago del gravamen arancelario que está dentro de nuestro arancel de importaciones. Es importante la presentación del certificado de origen, del tipo de mercancía, ¿no? Esto es importante también para que podamos apropiar. Otra vez, una buena clasificación, una partida arancelaria, para que sepamos el valor también de la mercancía, si esa mercancía necesita alguna certificación o autorización, si esa mercancía es autorizada, es prohibida para el ingreso al Estado plurinacional. Entonces tenemos que conocer justamente para ver la liquidación, porque algunas de las mercancías fuera del pago del impuesto al valor agregado, que es el 14.94%, y el pago del gravamen arancelario, también paga el impuesto al consumo específico cuando son bebidas, vehículos y cigarrillos. ¿Sí? Los otros, el otro tipo de mercancías que paga otro tipo de impuestos son hacia los hidrocarburos. Del valor de la mercancía, tomamos en cuenta que hay seis métodos de valoración de acuerdo al artículo 7 del GATT.
donde se verifica el precio realmente pagado por pagar de la mercancía. O si en algún momento la aduana nacional va a aplicar el otro método, ¿no? El otro método, el último recurso para aplicar el valor en la aduana, ¿no? Si la aduana tiene dudas razonables respecto al valor, entonces aplica ese método. Y de la clasificación arancelaria, esto es muy importante justamente para conocer exactamente qué tipo de mercancía es. Tenemos que conocer la mercancía utilizando la materia que se llama merciología. Merciología es el estudio de las mercancías, ¿no? El estudio de las mercancías y la clasificación arancelaria dentro de una importación es lo primero que revisan dentro de la aduana nacional los técnicos, porque esto nos puede llevar a contravenciones, omisiones de pago o en algún momento el comiso de las mercancías, ¿no? Porque a veces aplican partidas arancelarias que no corresponde a la descripción y cuando la aduana nacional hace la verificación de la partida arancelaria, esto conlleva a omisiones de pago, contravenciones o que esa mercancía necesite certificación o autorización previa y lamentablemente se comisa la mercancía porque no tiene la documentación necesaria. Ahora vamos a desglosar cada uno de los puntos que hemos visto. De las condiciones de venta, entrega de la mercancía, a todas las transacciones que se hagan con cualquiera de los Incoterms deben sumarse o restarse. ¿A qué se refiere esto? A que dentro del artículo 20 del reglamento a la ley está todo lo que se tiene que sumar y restar dentro de una liquidación aduanera. En este caso, la aduana nacional toma el término FOB como el precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? La liquidación se hace al FOB y se hace la sumatoria de los otros gastos, se suman los otros gastos que serían flete 1 si viene vía marítima, flete 2 el tramo carretero hasta frontera, solo hasta frontera, el seguro, si no tiene seguro, se aplica el 2% y otros gastos relativos al manipuleo, de carga, descarga, dependiendo el lugar, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que en términos de comercio internacional, en términos de liquidación, la aduana nacional va a aplicar el término FOB como el precio real de la mercancía, que sería el precio realmente pagado por pagar, y el CIB, la sumatoria para poder del CIB sacar el porcentaje del gravamen arancelario dependiendo de la mercancía. Vuelvo a recalcar, ¿no? El gravamen arancelario, de acuerdo a la mercancía, está entre 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40% gravamen arancelario. Cuando los montos o el gravamen lo vean alto, es decir, vean 40 o 30%, es porque el Estado, ¿sí? El Estado utiliza esta subida del gravamen arancelario supuestamente para proteger la producción nacional. Todo lo que tenga 40% de gravamen arancelario supuestamente producimos en Bolivia. Entonces, los precios del exterior, digamos, no van a ser tan competitivos con nuestros precios internos. Es decir, las personas por un costo más bajo van a preferir comprar el producto nacional, que sabemos que nosotros pensamos diferente, ¿no? No queremos consumir lo nuestro por la cuestión de calidad, por la cuestión de muchos factores. Y preferimos comprar hasta chino que boliviano. Del régimen aduanero que se aplica. Según el régimen aduanero que se aplique a la mercancía, régimen de importación definitiva, el régimen de importación temporal, régimen tributarios que no hay, régimen de excepción y régimen especial de zonas francas, tampoco zonas francas ya no se está utilizando,
Pero de acuerdo al ingreso de las mercancías de importación para una liquidación, obviamente la importación definitiva es el régimen más utilizado. Ahora, los otros regímenes de importación temporal que ingresan cierta maquinaria o ciertos equipos para algún trabajo específico de alguna empresa, entran con una importación temporal porque se van a quedar por un tiempo. Pero no deja de hacerse la liquidación de los tributos mediante el sistema y obviamente no se pagan, ¿qué se puede decir? En efectivo, o no se va a pagar al banco, sino se emite una boleta de garantía ante la aduana nacional sobre estos impuestos suspendidos, porque son impuestos suspendidos. El momento de que que esa maquinaria tenga que reexportarse, volver a su país, se devuelve esa boleta de garantía al importador o a la empresa que está haciendo la importación. Y en caso de que la mercancía se quede en Bolivia, tendrían que hacer el cambio del régimen de importación definitiva, un cambio de régimen para que se quede definitivamente. Y esa boleta de garantía que les comentaba es la que se cobra a la aduana nacional como el pago de tributos. Entonces, ahí sí ya hay un pago de tributos, ¿no? No hay ninguna suspensión. Del origen de la mercancía. Si hablamos del origen de las mercancías, obviamente vamos a hablar de lo que les he comentado, ¿no? Deben estar aburridos ya de tanto decirles comunidad andina, qué países están dentro de la comunidad del Mercosur, qué países están dentro del Mercosur. Algo que deberían conocer como profesionales de comercio internacional. Todo esto en relación al origen está basada en las normas de origen a nivel internacional y dentro de lo que les comenté, de Bolivia está dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración en Latinoamérica y se utiliza obviamente estas preferencias arancelarias. ¿Sí? El origen es muy importante para que se pueda emitir el certificado de origen y podamos o puedan acogerse a las preferencias arancelarias los países con los que tenemos convenios o acuerdos. Pero tomemos en cuenta, señores, que el Made in, por ejemplo, es muy necesario. No necesariamente porque nos tienen que emitir el certificado de origen, sino por la cuestión de globalización, cuando exportamos algo, tienen que ir con nuestro Made in Bolivia, ¿sí? A otros países, para que hagamos conocer nuestras mercancías. Aún no tengamos preferencias. Han hablado de Estados Unidos y Europa en el taller que hemos visto anteriormente. ¿Algún sistema, un apoyo que tengamos? Sí, hay el sistema generalizado de preferencias ASGP Plus, que es para Europa, para la Unión Europea, pero nuestra mercancía tiene que ir con certificado de origen y el Made in Bolivia, igual que a Estados Unidos. Pero obviamente nos dan más preferencias para productos que no tienen valor agregado, ¿verdad? Del tipo de la mercancía. Existen mercancías que por su tipo tienen un tratamiento especial. ¿Sí? Un tratamiento especial y otras que pagan el impuesto al consumo específico o pagan el impuesto sobre los hidrocarburos y derivados. Del valor de las mercancías. Dato importante con la clasificación. Con el objeto de determinar el valor en aduanas, se debe tomar en cuenta las normas de valoración de la OMC. Esto también es una materia que llevan en aduanas respecto a los 6 métodos de valoración de la Organización Mundial del Comercio. Está en el artículo 7 del GATT, que obviamente forma parte de la OMC, donde se ve el valor de transacción. Si hablamos del valor de transacción para la liquidación, nosotros aplicamos este método. El valor de transacción generalmente se verifica en la factura comercial, el precio realmente pagado por pagar. Nosotros lo aplicamos o lo casamos al FOB para la liquidación aduanera.
Tenemos los otros métodos que son el valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de transacción de mercancías similares, valor deductivo, valor reconstruido y valor del último recurso, ¿no? No les voy a mencionar esto porque es otra materia, pero sí tomando en cuenta que el valor de mercancía, si no se puede determinar con el valor de transacción o el precio realmente pagado por pagar, se van a los siguientes métodos. Pero generalmente la aduana nacional aplica el valor del último recurso con los precios referenciales que están dentro de la página de la aduana nacional, que las vieron, a ver, en la página ahí están los precios referenciales de mercancías y precios referenciales de vehículos. Entonces, si ustedes están importando algo, pueden ingresar y ver si están en una media del precio, si les va a aceptar o no la aduana. Esto de la partida arancelaria es muy importante. Esto de la partida arancelaria es algo muy importante porque dentro de esta partida arancelaria se tiene que determinar qué mercancías se está importando, ¿no? A 6 dígitos hemos hablado, o les comento que a los 6 dígitos se refiere a la nomenclatura internacional del sistema armonizado. 6 dígitos, sistema armonizado. 8 dígitos, nomenclatura andina, la que utilizamos dentro de la comunidad andina. Y los otros 2 dígitos, noveno y décimo, que están dentro del arancel que les he pasado, del arancel de importaciones que utilizamos como Bolivia. En todo este detalle, para el 2022 se han hecho modificaciones dentro del sistema armonizado a 6 dígitos, que corresponde a las enmiendas, a la 7ª enmienda del sistema armonizado. Y por ende al 8º dígito se debería modificar, o se ha modificado, perdón, dentro del Departamento de Nomenclatura de la Andina, de la Comunidad Andina de Naciones, y también Bolivia a la emisión del arancel de importaciones 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas igual ha tomado todas las modificaciones respecto a la nomenclatura, además de los cambios que se han hecho al 10º dígito, 9º y 10º dígito en Bolivia, porque el año pasado se han emitido decretos supremos donde se subía el gravamen arancelario a ciertas mercancías o se bajaba el gravamen arancelario para el apoyo a otras mercancías, o había incentivos, a lo que hemos hablado varias veces respecto a incentivo a la importación de mercancías como los vehículos híbridos, de mercancía de uso para el sector productivo, ¿verdad? Ha habido una disminución. Entonces, esos incentivos también tienen que estar dentro del arancel y obviamente determinar el tiempo en que tiene vigencia. ¿Cuáles son los pasos para el cálculo de los tributos aduaneros? Vamos a ver un ejemplo, pero agarren lápiz y papel y copien esto. ¿Ya? Copien esto. Nosotros aplicamos para la liquidación el valor FOB y SIB. El FCA sí deberíamos utilizarlo en vez del FOB porque es terrestre, ¿no? Este es un término marítimo. FOB y SIB son términos marítimos y nosotros como Bolivia no tenemos puerto, pero estamos aplicando, sí, en la ley, y un FOB es parecido a un FCA según el medio de transporte. ¿Ya? Copien esto porque hay una pregunta, va a haber una pregunta y ahí vamos a realizar correctamente la liquidación. Consideraciones sobre el valor de la mercancía. Hay que recordar siempre los 5 TER. Si viene en la factura comercial un valor SIB, tenemos que reducir el flete y el seguro para llegar a un FOB, al precio realmente pagado por pagar, ¿verdad? Si viene un ex-WOR, tenemos que sumarle los gastos en origen para que llegue a un valor FOB y podamos liquidar como el precio realmente pagado por pagar. Sume y reste hasta el valor SIB frontera. ¿Ya? Primero encontramos el precio realmente pagado por pagar, el FOB, y después lo sumamos todo hasta SIB frontera. Por si acaso, ahí está especificado claro. Frontera.
costo, seguro y flete hasta frontera. Bien. No se olviden que no se consideran las comisiones de compra aunque corran por cuenta del importador. Las comisiones son aparte, no van dentro de la liquidación. Verifique el valor de la mercancía para evitar reajuste. Hoy en día se puede hasta determinar si te van a ajustar o no dentro de la aduana nacional, ¿verdad? Justamente con los precios de referencia. Pero ahora, si ustedes tienen la seguridad y lo están haciendo de una forma legal y el precio es el precio que les están vendiendo, tenemos que pelear este valor. No lo dejen de esta forma, ¿ya? Generalmente los importadores, por la mayor parte, no voy a generalizar a todos, hace emitir una factura subvaluada. ¿Qué quiere decir? Que si compran a 10, le dice a su proveedor que le ponga 5. Y la aduana le reajusta, pero no le va a ajustar a los 10, ¿no? Y lamentablemente juegan con eso. Y es por eso que no quieren presentar documentación legal, seguro, contrato de compra-venta internacional, porque ahí deberían presentar el precio real de las facturas, ¿verdad? Entonces, no estamos estudiando para analizar esa situación, sino para presentar la documentación real que consideran para la liquidación. Consideraciones sobre el flete principal. Si el transporte es de ultramar, se toma todo el valor. Si es de ultramar, se refiere a marítimo, ¿verdad? Estamos hablando de la emisión del BL, del Bill of Lading, del conocimiento marítimo, ¿no? Si el transporte es por vía aérea, se toma el 25% sobre el flete. La guía aérea se llama ArcWheel en inglés y se toma el 25% del flete total, real, ¿no? Tomen en cuenta que en la guía aérea, cuando vean una guía aérea, hay el flete total y hay otros gastos o un monto total. ¿Sí? Cuando no se separan los otros gastos, se toma del flete total, ¿ya? Y los otros van a otros gastos para cuestión de liquidación, pero solo el 25%. Si el transporte es por vía terrestre, fluvial, lacustre, se toma el valor hasta la frontera. Tomemos en cuenta que a nuestro país ingresa mercancía que viene de China, Estados Unidos, Europa, de alguno de estos países. ¿Sí? Tomamos en cuenta que estas mercancías vienen la mayor parte vía marítima. El 80% de las mercancías que ingresan a territorio nacional pasan por Arica, vía marítima en contenedores de 20 o de 40 pies. ¿Sí? Estos contenedores ingresan al puerto de Arica, donde está el servicio SPB, Servicio Portuario de Bolivia, donde ellos se encargan de verificar si la mercancía está con destino o en tránsito a Bolivia. Ya les he comentado respecto a esto. Cuando no está manifestado dentro del BL, generalmente esa mercancía se queda en Chile, ¿no? Porque no dice en tránsito a Bolivia. Ha habido varios errores respecto a esto. No es que se quede y no les devuelvan el contenedor. Lo que pasa es que tienen que pagar, hacer unos trámites igual y pagar una multa respecto a esto, ¿no? Si el transporte es por vía terrestre, fluvial o lacustre, se toma el valor hasta la frontera, como se ha dicho, ¿no? Y en esta frontera, perdón, desde Arica va hasta Tambo Quemado, en este caso. El flete terrestre tendría que presentar una certificación donde esté desglosado el valor hasta frontera y desde frontera hasta una aduana interior. Para la liquidación solamente se va
a tomar el flete hasta frontera. ¿Por qué solo hasta frontera? Porque la empresa de transporte, aunque sea internacional, generalmente emite factura nacional, impuestos nacionales. Entonces no se puede facturar sobre una impuestos sobre impuestos. Y en caso de que el transporte no tenga documento, en el artículo 20 indica que se aplica el 5% del valor o en caso de que no tenga documentación de respaldo. Por otro lado, se debe considerar lo siguiente. Si existe documento donde se constate el flete del tramo externo, se toma el valor del tramo externo. ¿Sí? Eso, como les decía, dentro de una certificación de flete que pudiera dar el del transporte. Si no existe documento donde no se constate el valor de flete, se toma el 5% del valor, como les decía. Para las importaciones de vehículos que ingresen por sus propios medios y para el equipaje del régimen de viajeros, se toma el 2%. ¿Sí? Tomamos en cuenta entonces que las importaciones de vehículos como los tractocamiones, que generalmente vienen por sus propios medios, es decir, con un chofer, porque son muy grandes, ¿no? Y no van a estar subiendo en las cigüeñas o jalados por otro camión. Entonces se vienen generalmente por sus propios medios. Y este equipaje del régimen de viajero, donde el régimen de viajero es utilizado por las personas que van de turismo o llegan vía aeropuerto, ¿sí? Y tienen algo que declarar respecto a lo que están trayendo. Fuera de su equipaje, tienen algo que declarar porque tienen mercancía para negociar, digamos. Declaran, van a pagar sus impuestos y a esto se aplica el 2% del valor POP de su mercancía para el pago de el transporte. Si existen documentos contradictorios en valor del flete, debe tomar el más alto. Generalmente ya se ha acabado, ¿no? Esto es por error algún momento porque a veces te emiten una certificación de flete, pero cuando revisas en el CRT había estado otro flete o en el BL había otro flete. ¿Me debo entender? Si en el flete 1 les presenta una certificación de flete y el flete 1 dice $1,500, pero ustedes ven el BL y en el BL está más de $2,000, entonces van a aplicar lo que dice el BL, no lo que dice el desglose como flete 1, porque pueden hasta equivocarse en el tipo de cambio que están utilizando. Porque algunos BLs no solamente vienen en dólares, ¿sí? Vienen en euros, vienen en yenes, porque mucha mercancía tiene que cruzar diferentes puertos en China y ahí se maneja la moneda del yuan y algunos van hasta Europa a dejar mercancía y ahí se maneja el euro, ¿verdad? Entonces, analizando el tipo de cambio también. Hablamos de las consideraciones sobre el flete secundario. Solo se presenta cuando la mercancía proviene de ultramar. Se toma el valor del flete hasta frontera, como les comentaba, ¿no? El transporte recoge la mercancía de Puerto de Arica y tiene que venir en tránsito a aduana interior, pero viene y tiene que pasar por frontera. Hasta ahí se tiene que tomar el valor del flete para la liquidación. Se debe considerar las mismas condiciones respecto a la existencia o no de documentos que constaten el valor del flete. Se debe considerar las mismas condiciones respecto a la existencia o no de documentos que constaten el valor del flete. Se analiza el CRT, se analiza el manifiesto internacional, factura de transporte para tomar en cuenta. Las consideraciones del seguro. Se toma el valor del seguro solamente si existe la póliza o la aplicación del seguro, tomando en cuenta que tiene que haber un documento emitido por la aseguradora. Debe fijarse en la vigencia de la cobertura. La cobertura tiene una vigencia, tiene una fecha de emisión. Para las
pólizas de seguro tomadas en Bolivia o a nivel nacional se debe tomar con anterioridad al embarque de las mercancías en el país de origen o procedencia. Es decir, antes que emitan, si viene vía marítima, antes que emitan el BL. Debe fijarse el tramo que está cubierto. ¿Sí? Algunas empresas o en alguna negociación, como hay responsabilidades en el manejo del término Incoterm, en los términos Incoterm, cuando se hace alguna negociación CIF-Arica, por ejemplo, el exportador del país de origen solamente asegura la mercancía hasta donde le compete, ¿no? Que sería hasta el puerto de Arica. Y la parte de Arica hasta interior queda vacía. ¿Sí? Entonces, no puede quedar vacía y si no hay el tramo completo, la aduana nacional va a aplicar el 2%. En este caso, la agencia debería aplicar porque la agencia es la que revisa los documentos, ¿verdad? Pero si no hay, si la agencia aplica el 1%, digamos que viene con el seguro hasta el tramo de naviero, hasta el tramo hasta Iquique, igual la aduana va a aplicar el 2% y de ahí nace también una omisión de pago. Una omisión de pago porque han omitido, aunque sea $100, eso tiene multa del 100% al aplicar la omisión de pago. No sirve el valor del seguro que figure en la factura comercial u otro documento. ¿Qué quiere decir? Si no hay el documento, como dice acá, si no hay el documento en sí, si no existe la póliza, no pueden poner en la factura seguro 2% o digamos seguro 0.5% y el monto, ¿sí? O en otro documento, no es válido para la liquidación si es que no tiene el documento que es la póliza de seguro. Si existen documentos contradictorios en el valor del seguro, deben tomar el mayor valor. De la misma forma, ¿no? Contradictorios, ¿en qué forma tendría que ser el contradictorio? Que en la factura diga seguro 50 de prima y encuentren en la póliza de seguro que en la póliza dice 100, pero la agencia ha tomado 50. Entonces se debe aplicar el mayor porque está en el documento, ¿verdad? Está en el documento. La consideración sobre los otros gastos. Son todos otros gastos incurridos fuera del territorio aduanero nacional, fuera, hasta frontera, todos los gastos estipulados, ¿no? De acuerdo a los términos de negociación, que son los términos de comercio internacional. Normalmente son de manipuleo de carga u otras operaciones que se realizan en el exterior, ¿sí? Manipuleo de, si está en origen, el manipuleo para subir el contenedor o la mercancía al buque o bajarlo del camión, etcétera, ¿no? Y en origen, cuando igual bajas es por eso que el servicio ASPB, la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, te cobra por esto, ¿no? Por el manipuleo, por la carga, manipulación del contenedor en Arica, en el puerto de Arica. No puede presentarse con valor cero si han existido transbordos que corren por cuenta del importador. Normalmente los hay, ¿no? Ahora, en cuestión de estos otros gastos, si es vía marítima, ya la Administración de Servicios Portuarios Bolivia va a estar, de acuerdo a normativa, en todos los puertos de ingreso de mercancía a territorio nacional, no solamente en el aspecto marítimo, sino lacustre y fluvial. Si hablamos de fluvial, estamos hablando de la hidrovía Paraguay-Mamoré, perdón, la hidrovía Paraguay-Paraná o la hidrovía que está conectando el río Beni, Chilo-Mamoré, ¿no? Que también tiene salida por Brasil para alguna exportación. Antes era utilizado mucho esta hidrovía para la exportación de goma, cuando antes era el boom de la goma. Y lacustre tenemos el lago Titicaca. Algunos me han dicho el Popó, pero pobre el laguito ya está seco, ¿no? Y además no era frontera de ningún otro país, pero el lago Titicaca sí, porque estamos con frontera
¿Con qué país? Perú. Perú. Muy bien. Consideraciones sobre el gravamen arancelario, algo importante. Debe clasificar la mercancía en la partida arancelaria correcta. Tome en cuenta que la partida arancelaria es única para cada uno de los productos, ¿sí? Ahí no tiene que haber errores. Si hay errores, otra vez están sujetos a contravenciones, omisiones de pago o multas por o comisos por mala aplicación de partida arancelaria. Observe el arancel como un externo de Nandina. Obviamente, para hacer los cambios que ha realizado, como les decía, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, el arancel 2022, se tiene que haber analizado el arancel como un externo que tenemos con la comunidad andina nandina. Si la mercancía tiene origen de países que tienen acuerdos con Bolivia, fíjese en el desgravado. Obviamente, de lo que les comenté, normas de origen, importante la partida arancelaria, importante el certificado de origen, para que al realizar los documentos o preparar los documentos, donde indica la casilla preferencias arancelarias, se debe poner el acuerdo con el que estamos ingresando. Generalmente son 3 letras, ¿no? 3 letras y números. ¿Sí? En esas casillas, si tenemos alguna importación de Colombia, por ejemplo, tenemos que poner en esa casilla para que nos desgravame, para que no paguemos el gravamen arancelario, tenemos que poner CAN, Comunidad Andina de Nación. Si viene de México la mercancía, tenemos que poner AC66. Si viene de Perú, ¿qué tenemos que poner? Giorgelli. ¿Están ahí? ¿Me están atendiendo? Sí, listen. Giorgelli, Mayerli. Ya están carnavaleando, Giorgelli y Mayerli. Han ido con James y Donald. ¿Están ahí, señoras, señoritas, señores? Sí, Sí, listen. listen. Ya en el caso de Perú, ¿qué tenemos que poner dentro de nuestra declaración de mercancías, Giorgelli? ¿Alguien? Uno menos y uno más. ¿Qué se Sobre tiene el que CAN, dice en la comunidad andina. K, solamente K. ¿Ya? En el caso de si importamos mercancía de Brasil, Silvana. ¿Cómo dice Lisa? Si importamos Buen día. mercancía de Brasil, ¿qué se tiene que poner en recuadro para la importación, para que pueda someterse al no pago del gravamen arancelario? Son códigos. No, no sabría qué decirle. Brian. No me acuerdo, pero sí tiene acuerdo con Brasil. Pero no me acuerdo el nombre ahorita. ¿No es el Mercosur, listen? Ese. Es el Mercosur, pero Mercosur. el acuerdo de complementación económica es el AC36. Entonces, si importamos de alguno de estos países, tenemos que ponerle AC36. Bueno, van a llevar normas de origen, yo creo, y esperemos ya conozcamos con qué países tenemos acuerdos, ¿no? No nos olvidemos.
Se calcula en base al valor sí frontera, entonces, o valor en aduana, sí aduana, ¿no? De acuerdo al artículo 20 de la declaración. Este es un arancel que no está actualizado, pero es el mismo, casi el mismo formato, ¿no? Aquí tenemos el código. El código numérico de la partida arancelaria es único, ¿sí? Este código es como el email de su teléfono, ¿no? No hay un número igual, ¿sí? Hablamos de la descripción de la mercancía. El gravamen arancelario que paga está entre 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40%. Hablamos de los documentos adicionales que se requieren para el despacho aduanero. Tipo de documento puede ser certificación, autorización previa y la entidad que emite. En este caso, acá está el SENASAC y la disposición legal. Todo está en base a disposiciones legales, señores, ¿no? Por si acaso. No somos abogados, pero que tenemos que saber interpretar la norma. Y tenemos la desgravación preferencial. Ustedes ya tienen el arancel, así que vayan analizando. Creo que ni lo han abierto. Pero aquí están las preferencias arancelarias que se tiene con los diferentes países. No está así en nuestro arancel. Este es antiguo, muy antiguo. Pero estos códigos, como está el AC36, son justamente para estos países miembros del Mercosur. AC22 con Chile, AC31 ya no es AC31, es AC66 que es con México, AC47 con Cuba, ¿sí? Entonces, esto ya no va. Aquí está la Comunidad Andina de Naciones. Otras erogaciones, se debe tomar en cuenta todos los gastos incurridos por el importador que no hayan sido facturados, siempre y cuando se tenga certeza de los mismos. ¿Ya? Certeza que esté documental o que la misma aduana nacional pueda encontrar un hecho donde se le ha emitido un documento y la empresa no haya presentado esa documentación, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo. Ya tienen su papel. Ya han copiado. Copien esto primero, lo que les he mostrado. Van a ir sumando. Excepto Dana y James, los demás me van a sumar todo esto. No vean esto. Cuando vean alguna documentación respecto a esto, no vean segundo paso, tercer paso. No, eso les confunde. Solamente hay un paso que vamos a utilizar, que es este, y vamos a aplicar tres cosas más por acá. ¿Ya? Copien esto. Primero, valor FOB, flete principal, flete secundario o flete 2, seguro, otros gastos y valor sí frontera. Copien esto. ¿Ya está? Un minuto, lo hice en un rato. Por favor. ¿En qué estás? ¿En qué punto estás? El de flete 2. Ya. Primero el FOB, flete 1, flete 2, seguro, otros gastos. Una rayita, sí frontera. Muy bien. Para que vayamos aprendiendo, Dana les va a ir explicando qué hay que hacer. Dale, Dana. Ok, listen. Bueno, digo, me voy a poner audífono.
Primero hay que sacar los datos de cada punto que anotamos anteriormente, el valor FOB, el flete principal, el flete secundario, los seguros y otros gastos. Luego el valor FOB, como dice ahí, ¿no? Según factura comercial es de $95,000, que es el FOB. Eso anotaríamos al lado donde dice valor FOB. Luego en el flete principal tenemos ahí el dato que dice el flete marítimo es $2,800. Si bien no dice flete principal, se supone que es eso por el hecho de que viene de Japón. Entonces llegaría a ser flete principal. Y el flete secundario dice que es de $450. Eso igual lo anotaríamos. Y por último, no, dos cositas más. Dice que los gastos en puerto es de 126, eso entraría en otros gastos. Y arriba dice que la póliza de seguro a su prima es 1% del valor FOB. Le sacamos el 1% a los 95,000 y sería $950. Y todo eso lo llegamos a sumar formando una cantidad de $99,326. Y como no da aquí el tipo de cambio, para pasarlo a CIF, tiene que estar sí o sí en boliviano. Así que lo multiplicamos por 6.96. Quedaría un total de 691,309 bolivianos. ¿Sigo o hasta ahí nomás, Lice? A ver, vamos a ver. En Giorgeli, ¿cuál es el flete principal? El flete 1, ¿cuánto es? 2,800. Muy bien. Nayerli, ¿cuánto es el seguro? 450, le hizo. Muy bien. Ronaldo, Sí, dicen. ¿cuánto es la sumatoria hasta el CIF? Lo estoy haciendo ahorita. ¿Ya? ¿Alguien tiene el dato? ¿Cómo dijo, Alicia? Perdón. La sumatoria a CIF. Sumatoria del flete, del FOB, flete 1, flete 2, seguro y otros gastos. Yo ya lo tenía. ¿Quién tiene ya el dato? ¿Están Eso sin trabajando? sumar el gravamen arancelario, ¿no? Dicen o sí. No, no, todavía. Todavía estamos. $99,326. ¿Cuánto? $99,326 saqué. Más el 1% del seguro que es 950. Todo sumado a 99,326. No sé si estará bien. ¿También? ¿Los demás? Sí, le dicen, a mí me salió lo mismo. ¿Sí? ¿Quién más? Lo mismo. Sí, a mí también me salió lo mismo. Sí, dicen, está bien. ¿Está bien? Ya. Sí. Bien, ese es el CIF frontera en dólares. Pero como estamos haciendo una liquidación y nos da el tipo de cambio de 6.96, tenemos que convertirlo en bolivianos. ¿Cuánto sería? Pongan ahí abajo CIF bolivianos, el monto, ¿cuánto es? En boliviano me salió 691,308,96 bolivianos. Ya. Ahora
para que se acuerden. Ok. Tomen en cuenta, cuando se habla de bolivianos, se redondea, no se pone decimales para la liquidación. ¿Y saben el redondeo? ¿Saben cómo se hacen los redondeos? Inmediato superior. Muy bien, Brian. Entonces, ¿cuánto sería? 691.309. ¿Está bien? Mayerly, Georgeli, Silvana. Estamos trabajando desde la única forma que pueden aprender, porque si no, Sí, listen. ¿está bien? Sí. Ya. Ahora, Dana, ¿qué más sigue? Sacar el gravamen arancelario, el IVA, que es 14.94%, y los pagos, y luego se suman los pagos del impuesto. Ya. Denme un segundito, por favor, porfa. Mil disculpas. Vayan analizando. Dana, porfa. Un segundito, una llamada urgente. Okay. Ahora sí, perdón, otra vez. Ya. Estamos entonces en la sumatoria hasta llegar al valor SIF en bolivianos, ¿no? La sumatoria de todos los gastos hasta frontera. Ya, vayan quedando claro con eso. Con ese ejercicio que están haciendo, mantengan ese ejercicio, porque ese ejercicio cuando se estén licenciando y les toque la parte de aduanas, les van a pedir este tipo de análisis para que hagan. ¿Ya? Entonces tenemos el SIF aduana, el monto en bolivianos. Y tenemos que sacar el gravamen arancelario del SIF, de acuerdo al producto, como les he dicho, ¿no? En este caso ya nos pone aquí que el gravamen arancelario es el 10%.
¿Y el 10% de qué tenemos que sacar? Del SIB, ¿verdad? ¿Cuánto es el 10% del SIB aduana bolivianos? 69.131. ¿Estamos bien? ¿Los demás? Sí, Lisa. 69.131. Está bien, Lisa. ¿Sí? ¿Están redondeando y todo? ¿Cuánto es, Dana? Es 69.131. Ya, excelente. También hasta ahí. Ahora, tomen en cuenta, hasta ahí estamos, hasta ahí es fácil si tienen este tipo de ejercicios, ¿no? Va a haber otros ejercicios donde les van a dar el valor SIB y van a tener que descontar para llegar al valor POP, pero ya eso es un análisis posterior. Tomen en cuenta esta parte. Para sacar el gravamen arancelario es de la sumatoria hasta SIB aduana. Es decir, del SIB aduana sacan, dependiendo la mercancía o el producto, el gravamen arancelario. En este caso nos dicen 10%. Puede haber un caso que tal vez están importando ropa. En este caso es la vajilla de porcelana, ¿no? La vajilla de porcelana paga el gravamen arancelario del 10%. Si fuese ropa y viene igual de Japón, con el que no tenemos preferencia arancelaria, pagaría el 40% para que vean la diferencia, ¿no? El 40% del valor SIB. Mantenemos esto. Tenemos el SIB aduana de las vajillas de porcelana. A eso le hemos sacado el 10%. Y para sacar el impuesto al valor agregado, que es el 14.94%, siempre para las importaciones. Eso que se les quede igual claro. Siempre para las importaciones es el impuesto al valor agregado, el 14.94%. Ahora, para sacar el IVA importación, IVA para importar, se tiene que sumar el valor SIB aduana más lo que han sacado del 10% más el gravamen arancelario. Sumen primero eso. Sumen el SIB más el GA. ¿Cómo fue? Con el IVA es 113.610. La No sé si me sumatoria del equivoco. SIF aduana más el gravamen arancelario que han sacado, ¿no? Sí, sí. Muy Sí. bien, Brian. ¿Está bien, señores? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Muy bien. sí. Ya. Ahora, de ese monto, ahora sí recién se saca el 14.94%. De la sumatoria del SIF aduana más el GA, recién se saca el 14.94 para el SIF. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Nada? Nada, Yo lo ni tengo. nada. No, dan esperando. Ya pues, ¿quién más? Están esperando que se les haga el trabajo, están sin computador, sin calculador. Silvana, ¿cuánto?
A mí me salió 113.610, el 14,94. Es eso. Ya. Dana, Está bien eso, Lisa. muy bien. El pago de tributos que tiene que hacer a la importación de las vajillas de porcelana sería la sumatoria ahora del GA más el CIP. ¿Cuánto es? Solo la sumatoria del GA más el, perdón, del GA más el IVA. GA más el IVA. $182.741 ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto otra Sí, vez? Lisa. Bien, entonces, eso es la liquidación, eso les va a salir en el pago que tienen que hacer cuando haga la agencia despachante en tributos aduaneros, tanto de gravamen arancelario como el impuesto al valor agregado. Tomen en cuenta que a eso en el sistema se les va a sumar 100 bolivianos. 100 bolivianos que eso cobra la aduana por gastos del servicio del sistema. ¿Ya? Pero muchos de sus compañeros que ya han pasado aduanas y no han pasado conmigo, su docente les había comentado de que eso va sumado a la liquidación, pero para mí no va sumado. ¿Por qué? Porque esos no son gastos de liquidación. Esto es, la liquidación es hasta frontera, como dicen, ¿verdad? Esos 100 bolivianos le estás pagando a la aduana, no estás haciendo la liquidación. La aduana te está cobrando esos 100 pesos, 100 bolivianos, por el uso de su sistema. Obviamente va dentro de lo que vas a pagar, de lo que te va a salir en la DUI, pero no es parte de la liquidación. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Claro, porque la ley te dice todos los pagos hasta frontera, pero la aduana te está cobrando porque está usando el sistema. ¿No? Eso no va dentro de la liquidación. Para mí sí se entiende, si ustedes lo entienden de esa forma, ¿verdad? ¿Sí o no? La ley te dice hasta frontera. La aduana te está cobrando por un servicio que lo está haciendo dentro del país y los pagos dentro del país no se pagan o no entran dentro de la liquidación para el pago de tributos. ¿Correcto o no correcto? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora ahora. Por la asistencia, por los que están por los que estuvimos. Les voy a pasar al WhatsApp este problemita, me lo resuelven solitos en casa, me lo pasan al mismo WhatsApp, ¿ya? Voy a tomar calificación de eso. Esperen un ratito. Ok. Sí, hasta las 2 de la tarde, pero es fácil, acábenlo rápido y voy a tomar en cuenta como un trabajo práctico más para los que están, ustedes ahora que están presentes. Ahora no los pillen, ¿dónde están? Lisa, en la plataforma creo que no subió de la diapositiva de que nos explicó del régimen de importación. Lo estaba buscando igual, pero no. No, no lo subí. Eso es privado. ¿Cuál era? De lo que he explicado, Sí, de importación era una diapositiva igualita que a la de exportación, solo que no había en la plataforma.
No, ese es claro, de exportación es el que, es un taller que he presentado, no lo he subido. Pero no se los he pasado, creo que se los he pasado al... No, el de exportación sí está en la plataforma, lo que no está es el de importación. No subió el material, creo. Pasa que como había examen ahora, anteriormente quise estudiar y todo eso y no lo vi. Claro, es que ese es... bueno, se los voy a pasar. Ya, les he pasado al WhatsApp, no lo voy a subir a la plataforma. Ya les voy a regalar ese trabajo más. Deme un ratito, a ver. Pero todo está en la ley y el reglamento también, ¿no, Danita? ¿Verdad? Tará. Sí, Lice. Voy a pasar el taller de importación. Lice, una consultita. Ahora en la tarde las clases son las 4:15 normales, ¿no es? Y Ok. ya. Les he pasado para que puedan estudiar un poco. Pero todo está en la ley, porque lo que van a ver aquí en la presentación es lo mismo de importación dentro de la ley y el reglamento. Más bien vean la ley y el reglamento porque este trabajo está un poco desactualizado porque estoy aplicando la anterior ley y el reglamento. Recién se ha actualizado la nueva normativa. ¿Ya? Pero bueno, ya que me han pedido, lo tienen ahí. Y para eso también vean los procedimientos. Ya es cuestión de ustedes si quieren ampliar sus conocimientos entrando a la página de la Aduana Nacional como hemos quedado, ¿verdad? Y ahí está toda la información. Ahí están los reglamentos, procedimientos, circulares, decretos supremos, porque si nos poníamos a ver de cada uno, no acabábamos ni en medio año, ¿no? Son varios los documentos. Mayerly, James, Ronaldo, Georgeli, ¿están ahí? No los veo. Sí, Lice, estamos haciendo el ejercicio. Están haciendo para las 2 o tienen que cocinar. Brian siempre anda cocinando. ¿No? Ya. Muy bien. No, quería que prendan las cámaras para verlos por última vez y cuando los vean en la calle me digan, dicen, ¿se acuerda de mí? Mayerly, he abierto mi empresa, quiero que trabaje conmigo, ¿no? En algún momento. Tienen que ser emprendedores, ¿no? Tienen que ver la forma de no depender de empresas, sino ustedes crear su propia empresa. ¿Ok? Bien, con esto terminamos hoy, porque el día martes 1 tienen que presentar su proyecto final y el el miércoles 2 es el examen final. ¿Sí? Como preguntaba Dan, sí pueden haber eximidos, pero con la nota de 100, pero sí van a entrar al examen, ¿sí? Porque estamos obviando hoy día la segunda evaluación, entonces sí tiene que haber una tercera evaluación, o perdón, una segunda evaluación en este caso, ¿verdad? Con todo lo avanzado, ¿ya? De todos modos, no se olviden el trabajo de lo que ha pasado ahora, está hasta las 11 de la noche, y este trabajo para que mejoren un poco sus notas, los que están presentes, hasta las 2 de la tarde, resuelto el ejercicio, de acuerdo a lo que hemos ido viendo, ¿ya? Me lo pasan una fotito, me pasan el detalle de todo lo que están haciendo de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Flete, FOB, flete 1, flete 2, seguro, otros gastos, SIF en dólares, SIF en bolivianos, redondeado por si acaso, del SIF le sacan el gravamen arancelario de acuerdo a lo que diga el ejercicio, del gravamen arancelario, el gravamen arancelario lo suman al SIF, de ahí obtienen el 14.94%. ¿Listo? Y ese es el trabajo. Una fotito y me lo pasan al grupo hasta las 2 de la tarde.
Ok. Ok. Listen, antes de culminar, tenía una consultita. Pasa que ahora igual tenemos que entregar la unidad 3 de la materia de la tarde y estoy bregando con algo. O sea, hay una normativa que indica cuáles son, digamos, ay, ¿cómo es, no? La normativa de la relación jurídica que tienen, digamos, entre un banco y otro, o eso. Es que pregunta algo así y he estado buscando y no me sale ni una normativa. Que se regula. Las entidades financieras, si estamos hablando de Bolivia, sí las regula. Otra entidad que es la ASFI, ¿no? Claro, Sí. ¿A eso es te que refieres o? sí, es que dice, ¿es posible aplicar alguna normativa internacional uniforme a este medio de pago? Y el medio de pago llegaría a ser, digamos, la carta, el crédito documentario, digamos. Si es un crédito documentario, dependiendo de qué tipo de crédito documentario, sí hay una normativa internacional relativa a cartas de crédito, relativa a contratos de compra-venta internacional. Eso habría que buscar y poner qué tipo de normativa internacional es, si es que eso pregunta. Hay algunas preguntas que en realidad hasta a mí medio que me sacan de foco, ¿no? Sí, estoy Pero, bregando con eso de ayer. pero sí hay normativa. Es decir, Bolivia tiene su normativa de las entidades financieras, ¿verdad? El Banco Central regula todos los bancos y la ASFI regula el manejo de todos estos documentos dentro de Bolivia. Cartas de crédito, documentos que se utilizan por medios de pago, igual hay una normativa internacional que regula cómo presentar, en qué forma presentar, igual que los Incoterm. Por eso se llaman instrumentos, ¿cómo se llama? Instrumentos Operativos. operativos dentro del comercio, ¿no? Entonces, eso sí está en Internet. Hay que poner la pregunta correcta para recibir la respuesta correcta y a veces cuesta. ¿Ya? Bien, señores, entonces me despido. Ha sido un gusto tenerlos, conocerlos. No son muchos, pero casi nadie está entrando. Somos 10, 11, ¿no? Sigan adelante, por favor, parte de ustedes. Más recomendaciones no les puedo dar. ¿Sí? Espero que tengan docentes que de alguna forma igual se preocupen por el bienestar de ustedes, más que todo de su estudio, ¿no? Y ustedes no se conformen con pasar con 51, porque vuelvo a decir y siempre recomiendo esto, ustedes hacen al título, el título no les va a hacer a ustedes. Y saben que dentro de una empresa todo lo que han aprendido tal vez ni lo ocupen, van a aprender otras cosas o van a hacer otras cosas, pero tienen que irse actualizando periódicamente. Han visto en la situación de ver videos, hemos aprendido muchísimo, hasta yo aprendí el contexto internacional. Ustedes van a salir como profesionales en comercio internacional y no es encerrarnos en nosotros. Voy a trabajar en la aduana, voy a trabajar en una agencia. No, sí, hagamos empresa, busquemos crecer, busquemos ser emprendedores de alguna forma, ¿no? Quiero ver líderes de aquí a un tiempo, no simple empleados que estén dependiendo de los demás. ¿Listo? Bueno, como les digo, un gusto, bendiciones, que tengan un buen carnaval, terminando su proyecto final, que no es mucho. Así que bendiciones. Tal vez nos veamos en alguna materia o si no, sigan adelante, ¿ya? Y completen, cumplan, lean, ¿sí? Lean las indicaciones que se les da. No hagan su resumen de resumen, no me hagan un párrafo de algo que han visto más de media hora, ¿sí? Porque ustedes cuando ven una novela, creo que se pasan de los minutos que han visto la novela, porque la aumentan, ¿no? Pero para nuestros trabajos, medio difícil. ¿No, Brian? Así es. Muy bien. Dios los bendiga entonces, nos vemos cualquier momento. Hasta luego, Chao, Licen. Licen. Gracias por todo. Listo, Brian, Hola, Licen, Dana, hasta luego. Hasta Ivana, luego, Liz. Jelly.